¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Michelle Munive García, soy investigadora de la Subdirección de Dinámica de Suelos y el día de hoy vamos a dar un pequeño repaso sobre qué es la inestabilidad de laderas, que es el tema de hoy, y que generalmente siempre es el tema que en el Atlas genera un poco a veces como de dudas o de confusión incluso. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso para entender y repasar qué es el fenómeno, cómo se comporta, cuántos tipos tenemos. Y conforme vayamos avanzando en el curso de esta semana, pues vamos ya a ir especificando qué es peligro, qué es riesgo y cómo esto se hace un mapa, ¿no? O cómo se genera esa cartografía. Entonces, eh, bueno, como sabrán, no es un fenómeno ni reciente ni que pase una vez al año, es un fenómeno bastante común en nuestro país, es un fenómeno que en general se da todo el año, pero pues debido a las lluvias, pues tenemos un periodo muy marcado de inestabilidad de laderas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Los conceptos, hoy les voy a dar los conceptos básicos y lo que quisiera es que mentalizáramos o hiciéramos conciencia de este mapa que les muestro, ¿no? Porque al final del curso, pues lo que queremos es llegar al mapa de riesgos que se encuentra en la sección verde. Entonces, bueno, para llegar a este punto vamos a requerir todos estos elementos o todos estos mapas. Entonces, inicialmente vamos a encontrarnos primero, pues, en qué son los componentes que necesitamos, cuál es el trabajo de campo o de gabinete que se requeriría para entonces empezar a definir este fenómeno o iniciar con nuestra cartografía. El día de hoy vamos a hacer la definición del fenómeno, es decir, el análisis de los fenómenos condicionantes y los factores desencadenantes. Como les mencionaba, la inestabilidad de laderas es un fenómeno muy común y entonces pues lo podemos encontrar de muchas maneras, ¿no? Puede ser movimiento de ladera, remoción en masa, deslizamientos, barrancadas, deslaves, a veces también de acuerdo al estado o al municipio, pues cómo se le va a denominar a este fenómeno. Entonces, bueno, la inestabilidad de laderas, como les comentaba, es un fenómeno tan común en nuestro país que incluso se encuentra dentro de la Ley General de Protección Civil, en el artículo 2, y se entiende como un fenómeno geológico que es un agente perturbador. Y entonces, como les mencionaba, pues esta inestabilidad de laderas, los deslizamientos que conocemos comúnmente, los flujos, los caídos y los derrumbes de roca. Bueno, ¿y qué es la inestabilidad de laderas o qué es un movimiento de ladera, ¿no? Es un movimiento de una masa rocosa o suelo o escombros por una pendiente que por carga o sobrecarga excede la resistencia de los materiales que componen a esta ladera o a este talud y debido a la gravedad se separa por un plano de fricción. En este ejemplo podemos verlo, ¿no? O sea, aquí ya hay una carga o una sobrecarga, obviamente esta roca ya está muy fracturada y entonces por gravedad pues cede y cae. Los factores condicionantes o internos también se les puede conocer, van a dar las características específicas de ese talud o de esa zona de estudio. Eh, por lo general, estos componentes o estos factores se van a determinar o se pueden observar o se deben más bien corroborar en campo. Entonces se va a contar cuántos grados tiene la pendiente, si tiene o no vegetación, en algunos casos qué tipo de vegetación, porque la vegetación juega a veces un papel, pues digamos, doble, o sea, puede ayudar a retener el suelo, pero en cuestión de laderas o taludes de roca, pues a veces tiene el efecto contrario, ¿no? Las raíces van a ir ayudando a que se agranden o se ensanchen las grietas.
suelo, qué tipo de suelo, si es arenoso, si es arcilloso, si es limo arenoso. Todo esto va a dar una particularidad a esa ladera. Agua, cuánta cantidad de agua tiene, si soporta grandes cantidades de agua, si no, si se filtra muy rápido. Esto también va a influir a la estabilidad de ese talud, el tipo de geología, qué roca es, si es sedimentaria, si es metamórfica, si es roca volcánica, si está muy expuesta. Generalmente en los climas más tropicales o más húmedos, las rocas tienden a erosionarse más, entonces esto también va a ser un factor importante, saber si esa roca está muy erosionada, ¿no? Y bueno, la geología estructural, si estamos cerca de alguna grieta, si estamos cerca de alguna falla geológica que esté activa, si hay algún otro sistema sísmico que pueda afectar. Por ejemplo, en la costa del Golfo, pues también estamos condicionados no solo a huracanes, sino a la sismicidad que tienen todas nuestras costas del Pacífico, perdón. En el Golfo sí hay sismicidad, pero no para producir inestabilidad de laderas, por ejemplo, ¿no? No está asociado a estas zonas. En el Golfo generalmente son huracanes, tormentas tropicales o frentes fríos como el último que tuvimos. Y entonces, bueno, estos factores lo que nos va a dar es una susceptibilidad, que es la propiedad que indica si las condiciones de esa ladera son favorables o no a que se genere un desequilibrio, ¿no? Si son favorables, pues entonces lo más, lo mejor que nos puede ocurrir es que esa geología y ese suelo sean tan estables que entonces nos va a permitir ordenar o realizar alguna gestión para poder construir. Si no lo son y entonces se hace el estudio necesario para estabilizarlo, pues entonces se procede ya a una carretera o a una edificación con las medidas de mitigación necesarias. Si nosotros nos saltamos este análisis después y construimos más bien, o queremos generar cierta infraestructura, pues entonces vamos a saltarnos pasos que tal vez nos puedan indicar si esa infraestructura a largo plazo va a tener un comportamiento pues favorable o va a poner en riesgo incluso a las personas que lo habiten, ya sea un hospital o una escuela, o pone en riesgo a los vehículos o a los camiones que se trasladen por esa carretera. El análisis de estos factores es fundamental para también entender cómo se va a comportar y entonces poder proceder y distinguir si va a ser una zona de peligro o no. Los factores detonantes generalmente son externos o son acciones incluso que pueden repercutir en esa zona o repercutir sobre los factores internos. Entonces, aquí va a ser un poco más didáctico, sobre todo porque como no los estoy viendo, no los puedo preguntar directamente. Entonces, aquí lo que quiero que observen es que, bueno, nuestra primera clasificación de inestabilidad de ladera serían los flujos, y los flujos, pues bueno, se considera la inestabilidad más mortífera por la velocidad que alcanza y las grandes extensiones que puede abarcar. En este caso, en la imagen de arriba pueden ver cómo empieza a bajar este flujo y bueno, se encuentra a lo mejor algo que le impide el paso, pero va con tanta velocidad y llega a veces con tanta fuerza o arrastrando elementos mucho más grandes que se lleva todo a su paso. Generalmente cuando el flujo llega a una zona un poco más plana o pierde pendiente, genera estos abanicos eh, que son depósitos pues, de todo el material que traía ladera abajo y lo que también produce son inundaciones. Entonces, de los flujos no solo hay que estar pendiente de en dónde se produce ladera arriba, sino cómo va a impactar ladera abajo y sobre todo pues si tenemos viviendas o comunidades al pie de alguna montaña, ¿no? Estos flujos pues generalmente como nos ha pasado sobre todo aquí lo pueden ver en el estado de Chiapas, en Oaxaca, pues son producto de lluvias puntuales muy fuertes o lluvias fuertes, pero también podemos tener lo que se conoce como lajares, que son flujos que se producen en las laderas o en los conos de los volcanes,
debido a lluvias. También podemos tener lo que se conoce como avalanchas o aludes, que en específico estamos hablando de nieve o zonas que tienen pues muchísima nieve o con probabilidades a nevar. Estos, además de producirse por inestabilidad o por algún cambio incluso de temperatura, también puede ser por la fuerza del viento o un sismo. Estos son muy comunes, por ejemplo, en Asia, en el Himalaya, son muy comunes y típicos y bueno, los montañistas o los alpinistas pues se ven expuestos a este fenómeno. Y por los que les decía, los flujos de escombros o los flujos de lodo, que son los que generalmente vemos cuando ocurre la temporada de lluvias, ¿no? Nuestro siguiente clasificación son los deslizamientos. Presentan una superficie o varias superficies de falla. En la imagen podemos ver que está lloviendo y entonces el agua se empieza a acumular y aquí es donde se produce la falla, ¿no? En este caso, pues es solo una línea de falla y entonces todo el material tiende a deslizarse hacia abajo. También pueden ser producidos por un sismo, durante el sismo o después del sismo. Esto pues debido a que las ondas sísmicas pues generan cierto movimiento que desequilibra o desestabiliza esta ladera, ¿no? Y como les decía, si son materiales muy eh, deleznables o muy granulares o si son muy suaves, entonces esto va a favorecer que se produzca el deslizamiento. Se conocen generalmente como rotacionales, es decir, que tienen como forma de cucharita y puede estar mezclado, ¿no? No es solamente suelo y agua, sino puede ser rocas y suelo. Y también están los traslacionales, que la diferencia con el rotacional es que va a generar como un plano, ¿no? Se va a ir un poco más como si fuera una resbaladilla, ¿no? Se generan el plano que se desliza y el fijo, ¿no? De donde se está desprendiendo, como se puede ver en esta imagen. Y finalmente, pues tenemos los caídos de roca o derrumbes, que, bueno, principalmente se van a dar en pendientes muy inclinadas, en 90 grados generalmente. Aquí podemos ver cómo están tirando este bloque que ya estaba, eh, pues, a nada de caerse, ¿no? Generalmente esto se hace en carreteras o en zonas donde se tiene mucha concurrencia o es un lugar turístico o es un paso que, que lleva muchos vehículos o que lleva mucho transporte y se hace para evitar que, bueno, pues caiga encima de las personas o encima de alguna infraestructura. Entonces se puede detonar también. No es lo más recomendable porque el comportamiento puede ser muy errático y no es controlado, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es buscar la manera de poderlos tirar por pedazos o ir, sí, aventando un poco cada bloque, porque como pueden ver, pues puede rebotar, romperse en pedacitos o incluso ir rodando ladera abajo si es que se lo permite. En este video también pueden ver, está lloviendo fuertísimo, empieza a producirse la inestabilidad y con mucha suerte ese carro logra sobrevivir de este pedazo de roca, ¿no? Entonces, como les digo, puede rodar grandes cantidades si la inclinación o la pendiente se lo permite, ¿no? Y entonces, pues, se produce este tipo de riesgos. Este es básicamente rocas. Obviamente sí puede haber, cuando se desprende el bloque, pues que caiga algún árbol o que caigan un poco de suelo, pero pues generalmente sí es mayormente roca. Puede haber vuelcos, desprendimientos, es decir, incluso, bueno, aquí está, es un pedazo muy grande, pero puede irse desmoronando poco a poquito, ¿no? Caen pedacitos un poco más chiquitos, no necesariamente un pedazo más grande. Esto va a depender, como les decía, de la geología, de qué tan erosionado vaya a estar ese talud. O los basculamientos, que es lo que vemos en el video de aquí arriba. Como se va erosionando, digamos, por bloques, entonces se van separando pedazos de esos bloques, como se ve aquí, ¿no? Entonces puede ir cayendo la parte más, digamos, como el pico de ese bloque y luego la mitad y así, ¿no? Sucesivamente. Lo mejor, como ocurre en este caso, pues es tirarlos.
no tenemos ninguna duda hasta ahorita. Si gustan hacer alguna pregunta al momento, podemos ver. ¿No? Ok, ¿todo bien? Perfecto. Perdón. Sí, reglas a la presentación. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo podemos obtener información o de dónde voy yo a obtener información para generar el mapa o empezar a identificar qué zonas presentan inestabilidad de laderas? Lo primero que hay que hacer es, bueno, ver con la información que se cuenta en el municipio o en el estado. Recuerden que es muy importante ir a campo para hacer un reconocimiento, ¿no? Ver que si había una ladera que a lo mejor hace unos 3 años estaba completamente en zona boscosa y de momento ya es una zona agrícola o ya tiene algunas viviendas o ya se puso una minera, o sea, es muy importante hacer este reconocimiento, ¿no? Ir identificando qué zonas ya cambiaron o qué zonas se mantienen, ¿no? Como les decía, la vegetación juega un papel a veces doble, entonces es importante reconocer qué papel está jugando. Como ya lo mencionaba mi compañero Salvador, es importante también, y si es posible y se tiene el equipo, hacer sobrevuelos para entonces tener un panorama general de esa zona o esa región. Recuerden que los equipos BANT o vehículos aéreos no tripulados no pueden abarcar pues grandes extensiones, ¿no? La batería y el funcionamiento del equipo pues no da para hacer un mapa regional, por ejemplo, o generar eh, una interpretación regional, es bastante local y pues pueden hacerse varios vuelos durante el mes o durante la semana para poder entonces tener todo el área que se requiere analizar. Encontrar cuáles son algunas de las señales o los indicios que están propiciando la inestabilidad. Es decir, si vamos a campo y empezamos a ver agrietamientos, las calles se ven un poco onduladas, se ven escalonadas, empieza a haber lagos o charcos donde antes no había, o empezamos a ver que el agua baja y se deposita en esos pequeños lagos o en esos charcos, esto puede ser un indicativo de inestabilidad de laderas. También es muy importante que si ya hay viviendas, pues entonces empezar a identificar cuáles son los daños dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, ¿no? Puertas chuecas, ventanas chuecas, inclinaciones en la vivienda, en los postes de luz, en árboles también es posible ver estas inclinaciones. Si fuera el caso, también se pueden presentar algunos hundimientos y entonces hay que hacer un mejor reconocimiento para saber si esto también es parte de la inestabilidad o es posible que haya una fuga y entonces esto está favoreciendo tanto a la formación de ese hundimiento como al movimiento de la ladera. Entonces, bueno, si yo ya hice mi reconocimiento, pero además sé que existen ya mapas topográficos o mapas de caminos y carreteras, o ya hay curvas de nivel de los municipios o del estado que yo necesito, entonces ya puedo pasar al siguiente paso, que sería el de la geología. Recuerden que las fuentes de información para el caso de la cartografía siempre son INEGI, tiene pues su propio sistema geográfico para descargar incluso esta información. Entonces esto es gratuito y pues es acceso público, ¿no? El CENAPRED dentro del Atlas de Riesgos tiene mucha información también, sobre todo cuestiones de mapas de población y vivienda de acuerdo a los censos de INEGI, los pueden encontrar ahí. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también tiene información específicamente de caminos y carreteras, pero además también tiene algunos mapas topográficos, curvas de nivel, también tienen. Su plataforma no es tan amigable como la del INEGI, no tiene tanta información, pero pues dependiendo lo que ustedes quieran analizar o la zona que les interese, podría funcionar bastante bien. Para geología, pues tenemos el Servicio Geológico Mexicano, que también tiene las cartas geológico-mineras de todo el país. Obviamente, bueno,
son un poco ya eh, pues viejas y las escalas son regionales, no son locales, pero pues esto nos puede ir ayudando a darnos una idea de qué tipo de roca es, si hay fallas geológicas, si estamos cerca de algún otro sistema sísmico y entonces, bueno, qué otras, qué otro tipo de cartografía podría complementarse. Revisar lo más posible artículos o informes y memorias lo que se tenga a mano. Siempre echar uso de Internet para buscar información es muy importante para que entonces podamos retroalimentar lo que ya vimos en campo, ¿no? O entender lo que ya habíamos visto en campo. La fotointerpretación y teledetección, conforme avanza la tecnología, también los métodos para analizar el terreno o el espacio y entonces, bueno, generar modelos 3D, hacer ortofotos, se pueden conseguir imágenes de satélite ya en ciertas plataformas de manera gratuita. Google Earth sigue siendo por excelencia una manera de tener eh, pues una panorámica, digamos, regional e incluso de imágenes satelitales, ¿no? Para poder ver qué es lo que está pasando. En algunas ocasiones incluso hacer una vista de calle también nos ayuda a identificar las señales o los daños. Posteriormente, si es necesario o se cuenta con esa información, pues entonces meternos a cuestiones de hidrología y climatología, si es que hay pozos o sondeos ya realizados en esa zona, si hay un mapa de riesgos por inundación, vamos a requerir mapas climáticos o mapas de isoyetas para seguir en la construcción de los mapas de riesgos. Posteriormente, pues si estamos cerca de una zona sísmica como es la costa del Pacífico, pues mapas de pues sí, mapas de aceleración sísmica, los registros sísmicos, las fallas geológicas. También es importante tener presente cuáles son las normas o los reglamentos sísmicos de cada estado o de cada municipio, porque dependiendo de eso también, pues dónde se van a establecer ciertas zonas y cuáles van a ser esas zonas las que corran peligro, ¿no? El uso de suelo y vegetación. Aquí hay varias fuentes que sí las tienen públicos, digamos los mapas, pero incluso si fuera necesario por parte de Protección Civil del Estado, podrían hacer una solicitud para que se les facilitara esa información. La CONAVIO, la CONAFOR, incluso si estamos hablando de una zona natural protegida, por ejemplo, el caso más reciente que tengo es del Cañón del Sumidero, la CONAM es la que tendría esa información más puntual, ¿no? En cuestión de suelos, pues buscar algún mapa edafológico, alguna clasificación de los suelos, algún artículo sobre la zona. INEGI tiene información edafológica, CONAVIO también. Y posteriormente, pues ya entraríamos a los factores antrópicos, ¿no? Que también van a ser un factor detonante. Entonces, por excelencia sabemos que la minería impacta mucho al medio ambiente, entonces tener algún mapa de zonas mineras, informes técnicos, artículos, cuáles son las zonas de extracción, eso va a ser muy útil para saber si hay alguna población cerca de esta zona minera, pues qué otras acciones de mitigación se podrían llevar a cabo. INEGI tiene algunas capas. El Servicio Geológico Mexicano es quien podría tener, o más bien tiene en algunas cartas estas zonas mineras o estas zonas de extracción. La SCT también tiene algunas capas, entonces podrían revisar si esto tiene información que les sirva. Como les decía, algunos reglamentos de construcción, planes de desarrollo, mapas de escuelas y hospitales. Eso también es muy importante para después establecer dónde van a ubicarse nuestros albergues. Y por último, algo que podría resultar bastante tedioso y que se tendría que hacer diariamente es la revisión de noticias y redes sociales. Esto se los comento ¿por qué? Porque generalmente no podamos estar en todos los sitios que nos gustaría o todas las zonas eh, propensas. Entonces, de alguna manera tenemos que obtener esa información diaria, digamos. Entonces, la única manera de hacerlo sin estar en el sitio es mediante las redes sociales y las noticias, que
conforme ha ido evolucionando también las comunicaciones, pues ahora pueden tener coordenadas geográficas, imágenes más detalladas, a veces ponen croquis o la imagen del Google Maps, y entonces pues esto ya nos ayuda a pasar ese punto a un mapa o eh, algún KMZ. También nos dan información sobre los lesionados o si es que hubo fallecidos. Y pues bueno, yo les recomendaría que si necesitan esta información, pues revisaran en Twitter, sobre todo las cuentas oficiales. Guardia Nacional Carreteras tiene a veces mucha información sobre derrumbes o deslizamientos en carreteras. Senacom, que es nuestra fuente de información para pues todos los fenómenos y otros accidentes. Y bueno, Notimex, que son la fuente oficial, ¿no? Que es la que reparte información a otros medios de comunicación. Si se mete en algún periódico, si hay algún noticiero en la televisión, esos también funcionan porque, pues bueno, obviamente además de que a veces generan alguna entrevista y podemos sacar un poco más de detalles, pues también hacer un poco la parte de la identificación y la dirección o la ubicación del sitio y entonces es más fácil que uno diga, ah, es el municipio tal y lo localice, ¿no? Entonces es importante también estar pues al día, irnos enterando de qué cosas van pasando en esa zona, que es la que nos interesa analizar. Y bueno, todo esto es constante, aunque se generan los mapas para el Atlas y uno puede determinar con su mapa de riesgos, también la cartografía no es estática, porque el espacio no es estático, porque nosotros no somos estáticos. Entonces, es muy importante que constantemente nos estemos informando y actualizando para poder así también actualizar y alimentar nuestros mapas. Bueno, esto sería todo por ahorita, pero hay un pequeño ejercicio que quisiera realizáramos o hiciéramos juntos. Espérame, le voy a picar más. Listo. Les dejo, ahora sí, ya, todo tuyo. La liga, si quieren teclearla, o pueden escanear el código, o pueden entrar a la página de Kahoot, www.kahoot.it o .com, como ustedes prefieran, y les va a pedir ese pin, y entonces lo pueden teclear, como ustedes prefieran. También vamos a escribir el enlace En el chat. en el chat. Sí, Dame tantito. sí. ¿Quieres que lo pase? ¿Tienen alguna duda, algún comentario eh, antes de que vayamos a empezar el ejercicio? ¿Todo bien? Por favor, les solicitamos que si tienen alguna duda o comentario, la hagan saber en el chat, que esté dirigido a todos los panelistas para que podamos visualizarla. Muchas gracias. Es que tengo que dejar de compartir esto para Sí, ¿sí? adelante. O mientras lo escribo, que lo vean un ratito más. Bueno, sí. Sí. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Creo que no. Creo que no, ¿verdad? Sí. No, que no le quiero mover porque se lo muevo y ya. No vimos. Es este, ¿verdad? Sí. Son unas cuantas preguntas, no es examen, pero es como un repaso de lo que acabamos de ver. Ok, ay, ay. Ok, sí, claro. Oh, se habrá puesto otro código. Ay, Dios. ¿Quieres que lo intente? Enlace copiado. Sí, si quieres. Ay, A ver, si se lo quieres, pongo en el chat. copia. Por favor. Les vamos a pasar este pin. Dice que tiene error. Sí, perdón. Les voy a pasar el nuevo. Este es el nuevo, sí. Ahí va.
Por favor, si pueden acceder al link que se está escribiendo en el chat, le agradeceríamos mucho. Sí, por favor. Y si no, el código está allí también, es 59 51 171. Ah, ahí están, ya van 4. Somos 50, chicos, por lo menos unos 10. Vamos, 5. ¿Alguien más? Roberto, Daniel, Gilberto. Vamos, 8. Cintia, César, Pedro. ¿Quieres que vea la pantalla ahorita? Bueno, para que quede centrado. Ajá, Pues, sí. pues, Federico, Jordan, Leo. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Bueno, ya vamos 20. Ok. A ver. Vamos a ver. Ok. A ver, es que también creo que somos dos participantes. La primera vale de 2 puntos. Y entonces, la pregunta es, ¿en qué artículo de la Ley General de Protección Civil se describe la inestabilidad de laderas? Ya van 4 respuestas, 5 respuestas, 6, éramos 21. ustedes pueden. Vamos, chicos, vamos. 10, 2, ay. Y si yo no contesto, ahí está. Ok, sí, 7 personas acertaron. Bueno, podemos mostrar también la imagen. Ok, siguiente. Aquí podemos ver que Jaunet es la que tiene mayor puntos hasta ahorita. Vamos a ver con el verdadero y falso. Los factores detonantes son los que concentran la inestabilidad de laderas. ¿Verdadero o falso? Concentran. O sea, la elevan, la potencian. ¿Cómo vamos? ¿Verdadero o falso? 17, 18, 3, 2, 1. 12 personas dijeron verdadero y 13 dijeron falso. ¿Qué pasó, chicos? Sí, la concentran, la potencian. ¿Quién subió entonces? Cintia subió ahora. Ok, vamos. La inestabilidad común en pendientes muy inclinadas. Acuérdense, las casi 90 grados o 90 grados en algunos casos. ¿Cuáles eran? Derrumbes, deslizamientos, vuelcos. 15, vamos, vamos, ya casi llegamos a 20, 20, 21. ¿Ya están todos? Muy bien, 12 personas. Derrumbes de rocas, sí. Y el marcador dice que María Escobar está en el puesto número 1. ¿Verdadero o falso? Un deslizamiento puede presentar una o varias superficies de falla. Una o varias superficies de falla. Falso, verdadero. ¡Qué rápido está contestando ahora! Pero tenemos más respuestas. Bien, bien. Chan, chan, chan. 3, 2, 1. Verdadero. Sí, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién va ahora a la cabeza? Bueno, ya, terminamos. Y tercer lugar para Alex Guerrero. Muy bien. Segundo lugar para Cintia. Y el primer lugar se lo llevó. Chan, chan, chan. María Escobar. Muy bien. Perfecto. En cuarto lugar quedó Miguel. Y en quinto creo que Jordan decía. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Incluso con las preguntas del quiz. Todo, todo súper bien. Ya podemos pasar al examen real para que, ahora sí, en serio. Sí, todos pudieron entrar. Derrumbe de rocas, sí, perfecto. Azul, Juan Carlos García. ¿Todo bien? ¿No hay más dudas? ¿De veras sí podemos pasar al examen? ¿No? Ok.
Creo que había duda, pero en los factores detonantes son los que concentran la inestabilidad de laderas. ¿Se acuerdan? Que solo unos cuantos dijeron que sí. Bueno, quizá por la palabra concentran. Los detonantes lo que van a hacer es sumarle a los condicionantes. Entonces, si yo tengo una ladera que es limo-arenosa en un lugar sísmico, que además, pues sí es propenso a huracanes, en la temporada de lluvias o en la temporada de ciclones, lo que va a provocar es que esa ladera pues se vuelva más inestable, ya que le va a llover más, va a contener más agua y entonces esta condición se va a concentrar y provocar que se desestabilice mucho más rápido. Si además está en una zona sísmica, pues ya está expuesta a dos fenómenos detonantes diferentes, que además, pues de uno no puedo saber la ocurrencia, pero del otro quizá puedo empezar a tener algunas medidas de mitigación, ¿no? O sea, si ya sé que va a venir un huracán, entonces generar canaletas para que el agua se vaya y no se concentre en la ladera, eh, reforestar, hacerle alguna acción de mitigación a esa ladera para que tenga mayor contención. O sea, sí la concentran en el sentido de que de acuerdo a cómo se encuentra o qué características tiene, si le tiembla, si le llueve, si le genero yo un peso extra construyéndole alguna infraestructura o haciéndole un corte, ¿no? Esto va a hacer que se concentre, ¿no? Acciones humanas como agricultura, entonces ya le quité toda la vegetación y entonces la dejé expuesta. Esto va a hacer que se concentre estas acciones. Creo que no pude jugar ni conectarme. Ay, lo siento, Salvador. No te preocupes, vamos a tener otra actividad en la semana. Ah, no se preocupen, los que no se pudieron conectar, vamos a tener otra actividad en la semana y van a poder allí participar. Cualquier cosa, pues aquí seguimos pendientes. Adiós.